muy, muy conectada. Pero ya es tiempo de entrar en materia con el tema principal que nos convoca hoy Uh, día. Uf, sí, uf. vamos a seguir la discusión y la reflexión, porque vaya, vaya, Sí, y quiero tremendo hacer yo tema. esta presentación, pero nos estamos preguntando si es que va a existir un gran reinicio, y esto después de la pandemia, y por qué. Ocurre, solo para hacer la introducción, que el Foro Económico Mundial, hace muy poquitos días, empezó a difundir unas recomendaciones, específicamente cuatro, respecto de cómo va a ser el mundo mirado desde la economía cuando realmente podamos comenzar, después de esto del bicho y todo lo que está afectando al mundo con cuarentenas que van, que vuelven, está complejo. Entonces aquí se desata una pequeña guerra de ideas respecto de si el hombre es esencialmente bueno, si el hombre es malo, es como esta batalla ideológica entre Hobbes y Rousseau, ¿ah? Por allá por el año Bien, 1700, Albarrof, qué filósofo. cuando pues Grande. claro, pues, Bien, Albarrof. cuando, cuando por ejemplo Hobbes decía que el lobo, perdón, el hombre es un lobo para el hombre. Y Rousseau pensaba que el hombre era bueno por naturaleza y desde ahí Mm. comenzaban a plantear estas ideas del desarrollo humano. Y aquí quiero traer entonces las cuatro ideas y que vamos a ir repitiendo a medida que vamos haciendo el comentario. Pero uno dice el Foro Económico Mundial, cambio de actitud. Si lo conseguimos una vez, lo podemos conseguir de nuevo. Número dos, crear una nueva métrica, medir. Lo importante cambiará todo. 3. Diseño de nuevos incentivos. Obtenemos lo que pagamos. Y 4. Crear una conexión genuina. En la distancia está el peligro. Cuatro ideas que suenan bien bonitas, ¿ah? Pero ahora voy a dar paso a Janel para que empecemos a evaluar y analizar cada una de ellas. Adelante, a Janel. Y, a ver, primero ¿Qué es hay, el Foro eso. Económico Mundial? O sea, primero hay que considerar algo. Contextualizar. Esto no es una teoría conspirativa, ¿ok? El Foro Económico Mundial es una organización real, muy poderosa, muy influyente. De hecho, debe ser la organización no gubernamental más influyente del mundo, por lejos. Y si uno se apura también dentro de su gobierno. Entre sus directores está Klaus Schwab, que es el fundador, que es billonario, y está Al Gore, Lagarde, que es la presidenta del Banco Central, la presidenta del FMI. Tiene una cantidad de gente muy influyente. Claro. Y para entrar a este club, en el fondo, tienes que tener una empresa, no lo recordaba, pero creo que son 5 billones de dólares, una empresa que facture 5 billones de dólares y tienes que pagar una prima anual para que tu CEO vaya al foro de Davos, que es el foro en un resort de esquí en Suiza, que lo hacen todos los años y van las élites mundiales de todo, de política, social, económica, etc. Que tiene mucha influencia a nivel mundial. Brutal. La élite, la élite de la élite, la creme de la creme de todo en el fondo, social, Claro. económico. Por lo tanto, es un grupo de pensamiento muy influyente. Y lo que, lo que comentaba ahora, este grupo muy influyente, Ajá. post desplome en el fondo de la economía, es que aprovechando el desplome de la economía, Ujú. entre comillas, aprovechando, la idea la idea era partir con nuevas bases en el fondo, repensar la economía y la sociedad en términos de construir una nueva forma de relacionarnos, ¿okay? Claro. En términos económicos, claro, y sociales. Ajá. Ellos publicaron estos lineamientos en su página, que son cuatro, que Álvaro los comentó. El primero de ellos, ¿cuál era el primero, Álvaro? ¿Cómo lo Vamos a enunciaste? ver eso. Uno dice cambio de actitud. Si lo conseguimos una vez, lo podemos conseguir de nuevo. Ya. El primer enunciado tienen dos grandes exponentes de este punto. ¿Lo perdimos?
¿O soy yo? Uy, que es Piketty, no. Capital del siglo XXI, Capital de Marx. Ahí lo recuperamos, ahí lo Y recuperamos. ¿A Janet? Sorry, comunidad, estamos medios inestables. ¿A Janet? ¿aló? Sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Me ven? No. Sí, BTR dice la comunidad. BTR. Te anduvo contratando BTR. Te estamos escuchando, Janet. Ahora Ya, sí ok, te estamos viendo. Entonces, está, repetimos el punto número 1. Dice, cambio de actitud. Si lo conseguimos una vez, lo podemos conseguir de nuevo. estamos hablando que este punto tiene que ver con los conceptos de Tomás Piketty, que es el que escribió El Capital en el siglo XXI, que es como la copia de Marx, del Capital de Marx, adaptado a esta época. Y Rutger Bregman, que es un historiador de 32 años, en el fondo, que tiene una teoría específica. A ver, Piketty, la parte de Piketty, en el fondo, dice que la desigualdad de la sociedad o entre las personas es una construcción social, ¿okay? No tiene que ver con la naturaleza humana de distintos talentos, no, es una construcción social, ¿okay? ¿Qué es el concepto del marxismo, en el fondo? O sea, el marxismo propone que con ¿La una construcción desigualdad de social... resultado? ¿Se refiere a De la resultados, desigualdad? sí, de resultados, sí. Sí, Ya, ok. el outcome. Entonces, eso es bien, es la teoría marxista, en el fondo. O sea, si tú construyes una forma científica de controlar los ciclos económicos, tú puedes generar una expansión continua y constante de la riqueza. ¿Okay? Eso es, pero en esencia la desigualdad no es un fenómeno natural, es un fenómeno social, es una construcción social. Ese es el concepto de Piketty. Disculpa, Janet, pero es que me parece ridículo. O sea, está bien, pero son los... pero perdón, un paréntesis. Es como que Messi, porque marque 92 goles, finalmente es una construcción social. Oye, si el gallo es más talentoso, la única forma que te queda es que vaya a limitar el que pueda sacar todo su potencial. Pero ya, bueno, continúo. Pero hay que colocarlo las hipótesis que están planteando en el fondo. Esa Claro, es la hipótesis primera, que la desigualdad no es una construcción, o no es un hecho natural, sino una construcción social. Eso es Piketty. claro. Y Brockman dice que los seres humanos son esencialmente buenos, bonitos, bondadosos, generosos. Ya me voy a poner serio. Ok, entonces, el primer punto del Foro Económico Mundial, en el fondo, o sea, la hipótesis base de ello es que la sociedad, la construcción social es la mala, y por eso hay desigualdad, y que los seres humanos son en esencia generosos, buenos, bien intencionados, todas las bondades que tú puedas tener respecto del ser humano. Uh-huh. Y esa es la construcción, esa es la teoría de construcción del primer punto. ¿Okay? Vamos a construir una sociedad que explote esa bondad en el fondo del ser humano. Esa es la primera parte, ¿ya? Después lo discutimos en el resumen. La segunda era... Vamos a la segunda. Dice, crear una nueva métrica. Medir lo importante lo cambiará todo. Ya, esto es muy importante. La forma de medir la riqueza de un país es con el PIB, que es una medida objetiva. El PIB es la producción de bienes y servicios, ¿okay? Es la medida objetiva. Tiene problemas en la medición del PIB, sobre todo después del 71, que se hizo la libre flotación, y ahí hay una cierta distorsión en el fondo. Pero en esencia el PIB lo que mide es la producción objetiva de bienes y servicios, o intenta medirlo, ¿ok? Claro. Lo que dice el foro económico, es que vamos a medir otras cosas que probablemente son subjetivas, por ejemplo, la felicidad, la satisfacción, todo ese tipo de cosas, y le va a asignar una preponderancia relevante en relación a la medida objetiva de riqueza, ¿okay? Que podría parecer, ok, a lo mejor no somos tan ricos materialmente, pero somos felices. Eso se me viene a la mente al tiro. Van a tratar de compensar mediciones subjetivas de felicidad
con una medición objetiva de riqueza, que es muy tramposo. Se interpreta de esa manera ahí en el punto. Pero es básicamente eso, o sea, la forma de medir riqueza del país, de las naciones, es la producción de bienes y servicios, y la forma en que se tiene hoy día, intentar medir objetivamente, es el PIB. El resto son mediciones subjetivas, y obviamente son individuales. Hay personas que tienen o adquieren felicidad de diferentes maneras, satisfacción de muchas formas. Lo conversábamos en la pauta. Puede estar relacionado a la región geográfica, al clima, al tipo de trabajo. Hay muchas formas de obtener satisfacción. Es individual ese camino. Pero el PIB no. El PIB es una medición objetiva de riqueza. Creación de productos y bienes y servicios. Claro. Entonces con esto tratan de relativizar en el fondo la importancia de eso en relación a mediciones de bienestar, que son súper subjetivas, insisto. ¿Cuál es la tercera? Vamos a la tercera y dice, diseño de nuevos incentivos. Obtenemos lo que pagamos. Ok, esto es básicamente que van a reventar a todos los que no cumplan con los requisitos de la economía verde. A impuestos, van a reventar impuestos. Eso es. O sea, finalmente, ¿cómo interactúan supuestamente las empresas con su entorno, básicamente, y eso? Sí, pero el que no actúe adecuadamente según sus criterios al entorno, recordemos que está Al Gore ahí, y que interactuar con el ambiente significa que no va a emitir, que no va a tener emisiones de carbono. Los que no cumplan eso los van a reventar impuestos. Así de simple. Eso es a todo el resto de palabrería, qué sé yo, de que tenemos una responsabilidad no con los shareholders, sino con los stakeholders, que es todo el conjunto de la sociedad. Básicamente para decir que el que no cumpla con las normas sociales de emisiones, básicamente si esa es la agenda, esa es una de las grandes agendas del foro, lo van a reventar impuestos. Así de simple. No va a poder sobrevivir. Eso es. Ese punto. Y el punto 4 dice, crear una conexión genuina. En la distancia está el peligro. Eso es como la ley que sacó, o que quieren sacar acá del discurso del odio. ¿Ya? Prohibido discurso del odio. Eso es. O sea, es una policía de la expresión, del pensamiento. Eso es lo que están diciendo ahí. Se prohíbe a los troles, a la gente que haga sentir mal a otra, etc. O sea, una sociedad neutra en términos de expresiones, en el fondo, de emitir opiniones en relación a cosas complejas. En el fondo, ¿quién define lo complejo? Esta nueva economía centralizada. Yo creo que eso es lo más terrible. Este punto pasa muy colado, pero es lo más terrible. En el fondo, es una policía del pensamiento, o una policía de las opiniones. Es muy orwelliano, yo a mí me recuerda... Full estado policial, digamos. Full estado policial muro de Berlín, digamos. Eso es lo que están proponiendo. Hay una película extraordinaria que siempre se me olvida, ¿cómo se llama? No sé si se llama Los Otros, que es de un compadre que lo mandan a escuchar finalmente porque siguen a vamos a decir, una especie de escritor, un artista, y lo mandan a escuchar, y básicamente, cuando tú decías estado policial, me acuerdo básicamente de esa película, ¿no? A ver si la comunidad me ayuda. La vida de los otros. La vida de los otros, es impresionante, y ahí se ve cómo se va destruyendo con los privilegios de los jerarcas, y este full estado policial que incluso le ponían micrófono hasta en las paredes, ni siquiera le permitían tener un romance porque para ellos todo era sospechoso y ocupaban todo el poder del Estado a su favor. Es impresionante. Tú cuando decís full estado policial, me imagino automáticamente la vida de los otros. Pero imagínate. Dale. Pero imagínate, el primer punto, marxismo o comunitario. ¿Cuál es para mi gusto, ¿okay? Habiendo leído a esta gente, basa su teoría como lo hizo Marx, basa su teoría en algo que se llama los commutes, ¿okay? Que son agrupaciones de personas pequeñas. Obviamente la interconexión o relación que tienen esas personas pequeñas es muy diferente a una sociedad jerarquizada, organizada, compleja, como una ciudad, un país, claro, en el fondo. O sea, completamente diferente la relación que tiene una tribu, por decirlo de alguna manera, de 20 o 30 personas, con una población de millones de personas. No tiene nada que ver.
Entonces tratan de extrapolar este comportamiento de tribu, en el fondo, de commutes, como se llama. En Francia existían estas comunidades pequeñas. Extrapolar eso al comportamiento organizado general del hombre, o sea, de una sociedad jerárquica compleja, es completamente, no sé cuál es la palabra correcta, ingenuo. Ya una ciencia social que es tan dinámica y compleja, pues, Janet. Y además nunca en la historia humana, jamás, si es cierto que los hombres son buenos, bonitos, generosos, confiables, y en realidad lo que están diciendo ahí es que el ser humano es un ser que se preocupa o que pone el bien social, el bien de la comunidad, por sobre el bien individual. Eso es lo que están diciendo en ese punto, ¿okay? Que en esencia es el espíritu humano, ¿okay? Colocar el bien común por sobre el bien individual. Si eso fuese cierto, tendríamos ejemplos de sociedades organizadas complejas, de grandes ciudades o grandes civilizaciones, formados de esa manera. Si la esencia del hombre es esa, en algún momento se tendría que formar una sociedad que refleje eso. Nunca en la historia humana ha existido ninguna sociedad que tenga esa característica. Todas las sociedades humanas complejas, todas las civilizaciones, sociedades, ciudades, etcétera, etcétera, tienen una sociedad jerarquizada donde la punta de la pirámide es muchísimo más rica, o muchísimo más poder, muchísimo más influyente que la base. Siempre, desde que el mundo es mundo. ¿Okay? Incluso en los igualitaristas que quieren imponer, digamos, su sistema, incluso ahí la jerarquía funciona de esa manera. Incluso pero sí, los comunistas, cuando cayó el muro de Berlín fueron a los búnkers del Politburó y lo que vieron ahí los dejó odiando para toda la vida el comunismo, porque vieron el nivel de vida que se pegaban los camaradas, en secreto obviamente. Sí, claro. Entonces, obviamente esa gente odia al comunismo, mucha de la gente, por lo mismo. Lo vivió, y insisto, incluso en ese tipo de regímenes, que es obvio y evidente, hay una élite. Toda sociedad jerarquizada compleja tiene esta estructura organizada. Tiene que tenerla para que sea eficiente en términos productivos. Y de nuevo, independiente de lo que tú puedas racionalizar o pensar o argumentar, un solo ejemplo de una sociedad jerarquizada, compleja, o una civilización, una ciudad, estado, lo que sea, que tenga esas características que ellos describen que se pueden obtener. Una. No hay, no existen. ¿Okay? Eso es parte de la ciencia. Okay. ¿Ha existido alguna vez? ¿Ha funcionado? No, nunca, en la vida. Pregunta, para ir cerrando el tema, ¿por qué estos multimillonarios ultrapoderosos, mega influenciados, estos sí que son influencers de verdad, ¿no? Estos sí que son influencers a nivel mundial? Sí, claro. ¿Cómo se justifica que estos compadres estén con esta lógica de tratar de porque ellos saben además cómo ir instalando todas estas formas, estos pensamientos, y saben que la clave es meterse en la educación, en las universidades, básicamente. De a poco han ido inyectando esta lógica media de Bilzipap, este mundo que tiene más derechos y que finalmente uno no averigua cómo se financian, básicamente. ¿Cómo es posible que estén detrás todos estos personajes? Mi feeling, ya es una sensación térmica en el fondo, mi feeling es que es gente muy académica, ¿okay? que trabaja con modelos muy académicos, matemáticos, que no funcionan para nada. Nunca han funcionado los modelos muy académicos. Y en realidad no tienen experiencia real en mojarse las patitas, en el fondo, venir al terreno y, ok, ¿funciona lo que yo propongo? Van a las ciudades complejas, ¿Aló? Sí. Estamos atentos. Sí. Van a ciudades complejas, a orbes, a ciudades, a sitios con jerarquías, en el fondo, de organizaciones. Ok, ¿se puede lograr eso? ¿En alguna parte funciona de esa manera? Y da la impresión de que no, da la impresión de que hacen estas teorías sin una experiencia real. Eso pensando bien, eso pensando que en realidad son teorías académicas que tratan de imponer
pensando que como son las élites mundiales, ok, que más vamos a hacer lo mejor para ustedes y ustedes no hablen ni opinen porque ustedes son unos puros giles, ganados, que no tienen por qué opinar y nosotros somos los reyes del mundo y ustedes hagan lo que nosotros decimos. Daría la impresión de que lo están imponiendo de esa manera, en el fondo, de la agenda la están imponiendo en ese tono. Y nosotros sabemos lo que ustedes necesitan y no opinen, que es muy, muy normal en muchos ámbitos académicos. Es muy recurrente eso. Sí, esa soberbia intelectual, bueno. Es súper soberbia intelectual y me da la impresión de que vamos por ahí que por un plan maquiavélico, que también puede uno lograr millones de cosas, pero me da la impresión de que es más un tema académico y de conformar una sociedad utópica en el fondo en base a modelamientos matemáticos, científicos. Ponga mucha atención porque ya llega el tema trader de la semana. Tema trader. Oye, de verdad que llegan muchos mensajes todos los días, diciendo, oye, quiero ver el tema trader. Y hoy día viene, ya lo dije en un inicio, Apocalíptico, una versión Mad Max, una Food Mad versión Max. Walking Dead. Walking Brutaloide. Dead. Brutaloide, absolutamente. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Oye, porque estamos súper cerca de las elecciones de Estados Unidos, y ya las noticias están absolutamente revueltas. Hay un sector que da a Donald Trump como perdido. Es como primera vez que algún presidente podría perder una reelección en no sé cuántos años, en mucho tiempo. Dicen que va a ganar Biden. Otros dicen todo lo contrario, y los mercados están absolutamente revueltos. Y como ya comentábamos en un inicio, esto también, por supuesto, que le pega al dólar y a la economía mundial. ¿Qué está pasando? A Jenner. A ver, nos fuimos full Mad Max aquí. Es importante tal vez establecer una forma de pensar las inversiones. No sé si el trading en particular, pero las inversiones, en el fondo, cómo mueven estos capitales, en una situación de extremo estrés. Lo comentaba, lo conversábamos en la pauta. Normalmente la economía crece desde el centro económico, en el fondo, sea en un país, o sea en una región o en el mundo, crece hacia la periferia. Y a medida que la economía se va expandiendo y va creciendo la confianza en la economía, se va expandiendo más hacia la periferia y se van adquiriendo cada vez más activos, menos líquidos, vivienda, terreno, infraestructura, te va expandiendo hacia la periferia, desde el centro, a medida que crece la confianza. Menos líquido para afuera. Para afuera, ¿okay? Te va expandiendo hacia afuera, menos líquido de menos calidad, ¿okay? pero en general menos líquido. Entonces te va expandiendo hacia afuera, hacia lo exterior, a medida que crece la confianza, ¿ya? Porque el centro es muy caro, entonces la gente empieza a comprar hacia el exterior, ¿okay? Empieza a expandirse la economía. Eso en un ciclo de crecimiento económico. ¿Qué pasa cuando viene lo opuesto? ¿Qué pasa cuando viene la contracción económica? Cuando empiezan a haber problemas. Se empieza a contraer desde los extremos hacia el centro. No colapsa el centro. No se deprime el centro, sino que las periferias. Y de la periferia empiezan a converger hacia el centro. Y hacen justo lo opuesto. Cuando hay falta de confianza en el futuro, al principio, la gente empieza a liquidar las cosas menos líquidas, empieza a transformar sus cosas menos líquidas, propiedad, infraestructura, etcétera, etcétera, en cosas cada vez más líquidas del centro económico, que es dinero, básicamente es dinero. O activos, si estamos hablando de Estados Unidos como centro económico del mundo, dinero, que es dólares o clase de activos del centro económico mundial. Claro. Entonces, en expansión, se empiezan a comprar, en expansión económica se empieza hacia la periferia a expandir la economía, con cosas cada vez menos líquidas. Más largo plazo. Ya. Y con una contracción económica, la gente empieza a liquidar la periferia, en el fondo se empieza a acercarse hacia el centro, pero con cosas más líquidas, con dinero, ojalá dinero. Cuando viene una contracción económica, la gente acumula, la gente guarda dinero. ¿Eso es para la velocidad de respuesta, para la cintura, Janet, para poder reaccionar rápido?
No, eso viene después. A ver, Ya, dale. primero es la contracción económica, en que la gente guarda el dinero porque tiene miedo del futuro. ¿Sí? Se voy a guardar dinero. Voy a guardar dinero. Viene una etapa después en que dejas de confiar del futuro, pero todavía tienes confianza en los instrumentos de gobierno. ¿Ya? Ok. Okay. ¿Qué pasa cuando dejas de confiar en el gobierno? Que es la situación actual de Argentina. ¿Ya? Okay. O sea, en la expansión, todo bonito, y en la contracción, primero guardas dinero, que quita de circulación mucho dinero y obliga al gobierno a emitir deuda y circulante por derivada, en el fondo. Y la gente en algún momento pierde la confianza en el gobierno. ¿Okay? Entonces, guardaron dinero en toda la contracción, pero en algún momento, cuando pierden la confianza en el gobierno, empiezan a entender que el dinero va a valer mucho menos en el futuro de lo que vale hoy. Empiezan a comprar cosas, cualquier cosa. Y ahí se desata la hiperinflación. Claro. Ese es un escenario apocalíptico, o sea, apocalíptico en términos financieros. ¿Ya? Wow. Ese es como el ciclo y el que está viviendo en Argentina es exactamente el mismo. Ya acumularon, ya guardaron, ya vivieron ese proceso de guardar peso y perdieron la confianza en el gobierno y ahora están cambiando por dólares y por lo que se les pase por delante, en el fondo, dirían. ¿Okay? Lo que pueden comprar, lo compran. Eso ya es pérdida de confianza en el gobierno. Ese es el proceso. Eso es lo que estáis explicando, lo que hablamos en el programa anterior, si no me equivoco, con lo que estaba pasando en Argentina, que en Argentina tenía, me parece, si es que no me equivoco, de cada 4 pesos, vamos a llamar, ellos tenían solamente 1 en la reserva. Todo el resto estaba escondido en los bancos, lo habían sacado de las personas. Ya hicieron el proceso de guardar el dinero del gobierno. Y ahora dejaron de confiar en el dinero del gobierno. Wow. Eso es un preludio a la hiperinflación, ¿ok? Cuando, en términos apocalípticos, ahí tienes un escenario apocalíptico. Los otros escenarios apocalípticos son en guerras. ¿Okay? Los capitales vuelan de los lugares en que hay guerra, vuelan. En la Segunda Guerra Mundial, pero en Primera y Segunda Guerra Mundial, los capitales volaron de Europa hacia Estados Unidos. Volaron con mucha anticipación. Y durante la guerra también, en forma de oro en esa época. Por eso Estados Unidos tenía 75%, 80% de todo el oro del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque todo el mundo se fue a Estados Unidos a resguardar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no puede ser invadido, básicamente. Claro. Entonces, en un escenario de guerra, en general, obviamente se buscan los activos más líquidos y más movibles posibles. Que eso es lo que me estáis preguntando antes. Claro. Que antes cumplía ese rol el oro. Y ahora hay muchos más instrumentos que se pueden mover muy rápido a través del mundo. Pero lo que quieres tú es un instrumento líquido activo, o sea, un instrumento líquido y movible, que sea muy rápido de mover, de salir de tu país, ¿no? Eso es lo que pasa cuando hay preludios de guerra o de revoluciones. La gente empieza a liquidar las cosas más ilíquidas, que son los inmuebles, los bienes raíces, y lo empieza a transformar en cosas líquidas y movibles. Para que en un momento determinado, cuando ven que ya las cosas se están poniendo muy feas, ¡pum!, fuera. Esa es la secuencia. Que nosotros poníamos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, si había que salir de algún lugar, era de Polonia y de Francia. Y tú dijiste que muchos habían dicho, oye, yo antes de esta cuestión ya se está poniendo ahí aviso. Transformaron sus capitales en oro, que es una concentración de capitales en muy pequeño espacio, y se iban fuera. Salían. O se iban a Suiza, o a Estados Unidos, Suiza en esa época. Okay. Entonces, es súper importante entender la dinámica de cuando vienen gobiernos revolucionarios o guerra, que en el fondo hay que transformar todo lo que tengas en cosas no líquidas, como muebles o cosas que no puedas liquidar tan rápido. Tienes que transformarlo a cosas líquidas y movibles. ¿Okay? En el caso de hiperinflaciones, lo que está pasando en Argentina específicamente, la secuencia es la que conversamos. ¿Okay? La gente acumula dinero, y cuando deja de confiar en el gobierno, se deshace del dinero del gobierno y lo trata de cambiar por otras clases de activos. ¿Ya? Claro. Eso es en el fondo, cuando unos gobiernos la embarran, la cagan olímpicamente y bíblicamente. Por ejemplo, Japón, como ejemplo, Japón, cada emperador que asumía, devaluaba el peso o hacía que la emisión anterior de dinero valiese el 10% de la nueva emisión. O sea, te depreciaba un 90% tu dinero. ¿Okay? Cada emperador hacía eso.
Y lo hicieron como en tres secuencias. Y después de esas tres secuencias, nadie confió en el dinero del emperador nunca más por 600 años. O sea, 600 años estuvieron sin dinero en Japón. En Japón. ¿Okay? Intercambiaban arroz, bolsitas de arroz, dinero chino, que era una moneda con un cuadradito. ¿Okay? Ese es el peligro. Y en el extremo, en el full extremo Mad Max, lo único que tiene valor es la comida, que es la Edad Media. Qué heavy, Impresionante. Adjaner, qué heavy, impresionante, querido amigo. Don Adjaner, Don Alvarov, se nos acaba el tiempo, lamentable. Oye, siempre terminamos igual, impresionante. Pasa tan rápido, La comunidad ya se empieza a molestar, pero bueno, ustedes saben que nos tienen que esperar hasta el próximo martes. Sé que van a estar ahí y a nosotros solamente nos queda agradecer. Hicimos todo lo posible, medimos todos los temas en una hora y básicamente, comunidad, decirles lo mismo de siempre. Recuerden, nosotros ponemos la información y ustedes la visualización. Gracias por la confianza. Gracias, Janet, don Álvaro. Gusto, como siempre, muchachos. A todos los lectores, nos vemos el próximo martes. Está muy bien. Este espacio, es cierto, nos atrasamos un poco, pero es que el programa de Salfate está buenísimo. Pero ahora vamos con un programa igual de bueno porque estamos analizando, wow, la contingencia de hoy, un super, mega, hiper, brutalazo martes, impresionante la cantidad de noticia, contingencia, con el tema de la acusación constitucional, con el tema de la renuncia, con el tema de los mercados, las elecciones en Estados Unidos, eso está brillante. Querido Janer, don Alvarov, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, maestros, par de maestros. ¿Cómo están? Un abrazo a los lectores y auditores. Estamos muy entretenidos viendo los programas de las elecciones en Estados Unidos. Está entretenido. Estoy viendo Bloomberg. Sí, pues. ¿Cómo estás, Alvarov? Aquí estamos, atentos a lo que está pasando. ¡Bravo! Oye, sí, está absolutamente entretenido. De hecho, quiero ir allá y les voy a contar en la comunidad, después les voy a decir algo que vivimos esta tarde en la pauta. Janet nuevamente está de brujo, impresionante cómo se adelantó a lo que estamos viviendo en paralelo. Pero para que no perdamos el orden, muchachos, don Álvaro, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos con el resumen de los titulares, por supuesto, en este nuevo episodio de El Live de Adjaner. Pregunta principal para todo el programa: ¿qué viene para la economía del mundo tras las elecciones de Estados Unidos? Probablemente hoy no vamos a saber el resultado final, pero no, hay algunos adelantos. Ya lo decía Juanma, en pauta lo estuvimos conversando. Para nuestro comentario inicial, vamos a mirar algo que ayer pasó así medio colado en las noticias. Sobre todo con lo que está pasando hacia Europa. Janer, tú el otro día nos alumbraste, le diste luz básicamente al hecho de lo que estaba pasando con Italia, Alemania. Nosotros estábamos pendientes de otras cosas con la comunidad, estábamos haciendo cobertura básicamente de lo que estaba pasando en el Congreso, pero Europa sigue viviendo. Me llamó mucho la atención lo que aparece en tu blog, lo que planteaste de Bélgica. O sea, el nivel de restricción, viejo, es impresionante. O sea, no, y el de Inglaterra, en Inglaterra ahora, también, eso, cuéntame de Inglaterra. En Inglaterra, bueno, decretaron un lockdown o las cuarentenas, nuevamente muy restrictiva, que ellos lo llaman Tier 3, en el fondo, que es la más restrictiva, que sería nuestro 1, en el fondo, nuestro paso 1. Ya. Entonces, eso fue la del confinamiento, y adicionalmente, que eso lo decretaron hoy día, me parece, si mal no recuerdo, prohibieron las reuniones de más de 2 personas. 2 personas no se pueden reunir. O sea, full Europa del Este. O sea, no sé cómo llamar eso. O sea, se pasaron. Y están destruyendo la economía. De verdad que es muy... ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas el hecho de que, si bien es cierto, hay ni siquiera es epidemia, es pandemia. La epidemia es algo que infecta una cierta cantidad de gente. La pandemia es que abarca regiones geográficas. O sea, la epidemia es mucho más grave que una pandemia, para los lectores y auditores. Claro. ¿Cómo explicas que con lo que ya sabemos,
no te enfoques solamente en los grupos de riesgo. O sea, y encierra a todos de nuevo. Es muy raro. Es muy irresponsable y están destruyendo Europa, en el fondo, la economía de Europa. A mí hiciste un comentario que me llamó mucho la atención porque uno siempre hace el análisis y bueno, estábamos viendo lo que es bajar la cortina un mes hasta el 1 de diciembre, impresionante, el comercio estaba pero terrible, decía, oye, Con pero posibilidad de extensión. imagínate. Y el comercio se juega entre el 30 y 40% de sus ventas para Navidad. O sea, si lo cierran para Navidad, lo liquidan. O sea, definitivamente. Una de las cosas que compartimos mucho con don Álvaro, ahora la diferencia es que él ha viajado, yo no, es este gusto espectacular por el turismo, por lugares preciosos. Y tú de Bélgica tomas la ciudad de Brujas y me hace mucho sentido ese comentario que hiciste porque le pusiste corazón a esto que está viviendo. Oye, ¿cómo uno va a perderse de Brujas, del chocolate, la cerveza, la mostaza, muchachos? La Bélgica en general es maravilloso y lo van a cerrar completo. Lo cerraron muy terriblemente, muy rigurosamente. Y les matan el turismo. Se va a afectar precisamente el turismo. Bélgica conecta con muchos lugares de Europa, precisamente con Holanda, con todos claro, lados. con Francia, con Holanda, tiene todo muy al lado. Alemania también está ahí mismo. Y conecta fácil a través del tren que cruza el Canal de la Mancha hacia Inglaterra. Qué duro se está viviendo, muchachos. Yo les quiero compartir, a ver si es que me permiten, para un pequeño video de lo que está pasando también en Barcelona. A Janet, a ver si lo hacemos rápido, porque a mí me encanta hacer esto, comunidad. Yo quedé rayando con la música de fondo, pero mira, a Janet, esto es lo que se está viendo, y esto es como el momento chic que vamos a vivir, pero quiero que vean bueno, mejor les dejo el video y después lo comentamos. Pero no me acuerdo cómo se llama. Es The Bangles. Eternal Flame. Eternal Flame. Ese. Ahí está. Oye, muchachos, ¿sabéis lo que me acordé de esto? De básicamente el Titanic, cuando ya esta cuestión se está viendo algo, un escenario que cuesta para las autoridades controlar, porque ellos dicen, oye, sé que está el tema sanitario, que algunos dicen, oye, esto no reviste más que un bicho habitual y estamos cerrando la economía, las autoridades están tomando algunas decisiones que uno se tira de las mechas y la gente ya se está manifestando, hay una persona tocando piano, esto es surrealista. La orquesta del Titanic, es perfecto el ejemplo. Yo creo que lo más grave de esto es que están arriesgando revoluciones, de verdad, o sea, muy violentas, porque le estás destruyendo el estilo de vida y la forma de ingreso a esta altura. Debe ser fácil la mitad de los negocios pequeños en Inglaterra, en Londres, destruyeron todo. Y van por el mismo camino en Europa. Yo no entiendo, de verdad. Es muy raro eso, es muy curioso. Está para otro capítulo y tal vez con otras teorías más conspirativas tal vez, pero es muy curioso que los políticos hagan eso. O sea, que encierran a su gente de esa manera, ya sabiendo lo que es súper razonable al principio, en marzo, en febrero, pero ahora que ya sabes cuáles son los grupos, cómo lo puedes, cómo puedes enfrentarlo. Es muy curioso, yo de verdad que estoy muy... Cuesta explicarlo. Tenés razón, Janet, porque tú decís, al principio se justifica, estás descubriendo el camino, pero hoy que eres capaz de mirar una Argentina que se pusieron talibanes para encerrar a las personas y ahí están los resultados, es complejo. Es complejo. Tienes, bueno, ahora queda un solo ejemplo, que es Suecia, en el fondo, que no hizo esos encierros grotescos y tiene más o menos los mismos resultados hasta ahora, al menos. Entonces, no tiene ninguna correlación entre las medidas súper tiránicas que has tomado con tu propia gente y los resultados que esperas obtener para controlar el bicho. Así es que, no sé, pero de verdad que es muy deprimente el tema de Europa. O sea, hay lugares que son muy bonitos, como
Barcelona, no van a destruir. El turismo murió el turismo. Absolutamente. Oye, muchachos, querido don Álvaro, el tiempo no perdona, así que yo creo que tenemos que ir al tema principal y usted es el encargado maravilloso de presentarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy, querido amigo? Porque es contingente. La pregunta principal de nuestro programa esta noche: ¿qué viene para la economía del mundo tras las elecciones de Estados Unidos? Porque, ojo, ya comenzaron a cerrar varios estados ahí sus conteos. Por supuesto, esto es muy preliminar y el resultado no va a estar esta noche. En eso tenemos que estar conscientes, pero los resultados preliminares ya están dando por ganador a Donald Trump, pero son las primeras mesas. De todas maneras, Janner, el mercado parece que también ya lo dio por ganador, ¿o no? Es difícil interpretar el mercado porque tiene muchas variantes. De hecho, había un analista de JP Morgan que daba todas las variantes y en el fondo decía, ¿sabes qué más? No tengo idea. No tengo idea que cómo salga, no cacho. Pero a ver, la lógica indica, a ver, primero hacer como un resumen en el fondo de las posiciones de ambos presidentes en términos económicos. En términos políticos para otro espacio probablemente, pero en términos económicos. A ver, primera vez, en mi memoria al menos, que tengo o recuerdo, que en Estados Unidos es tan diferente el programa económico con respecto al otro. En general, los Estados Unidos y los presidentes norteamericanos, o los partidos políticos que son republicanos y demócratas, que es izquierda y derecha, siempre como que coinciden en una columna vertebral económica en conjunto. Tienen diferencias, por ejemplo, en temas construcción militar, en el fondo, o sea, cómo toman los temas militares con su política externa. Obviamente los conservadores, los republicanos son más hawkish, dicen los americanos, que les gusta más la guerra, más meter su aparato militar en el fondo para expandir la democracia americana. Y los demócratas tampoco es que le hagan muchas con las guerras, pero son un poco más contenidos. ¿Okay? Pero son esas diferencias. Pero en la economía, en general, están muy de acuerdo. Estados Unidos es un país capitalista, libre mercado, pro emprendimiento, etcétera, etcétera. Claro. Esa es la historia de Estados Unidos. Y aparte, son muy pro utilización de combustibles fósiles. O sea, la historia de ellos es con petróleo y con carbón. ¿Okay? Amantes del petróleo. Y es que son los principales productores del mundo, si mal no recuerdo, y también pasaron a ser exportadores. O sea, con el fracking, que fue económicamente viable en algún momento por los precios, empezaron a producir mucho más de lo que consumían y empezaron a exportar. Y es una energía barata, igual que el carbón, que son las termoeléctricas. Y mucho de la energía, que está muy ligada al desarrollo, el consumo de energía y la disponibilidad de energía es muy correlaciona mucho con el nivel de desarrollo y de prosperidad. Y en el fondo, esa era como la columna vertebral siempre de Estados Unidos, ¿ok? De hecho, las guerras, hasta cierto punto, no podría decir que son por petróleo, para captar petróleo, para asegurar las vías de la provisión de petróleo, ¿ok? Creo que sí. Y Trump es como en esa línea, hablando de economía, ¿ok? Pro mercado, baja impuestos, etcétera, etcétera. Y utilizar petróleo y mantenerlo. Y Biden es totalmente, no sé si opuesto es la palabra, pero es socialismo de estilo europeo y tendiéndola con subvenciones estatales, con aumentos de impuestos, con progresividad, etcétera, etcétera. Muy del estilo europeo, más progresista y verde. O sea, eliminar un poco las fuentes de combustibles fósiles o tradicionales para reemplazarlas por energías verdes. ¿Eso es el Green New Deal? ¿Eso es el Green New Deal? Claro, eso es lo que estaban lanzando Sanders. Sanders empezó con y Alexandra Ocasio-Cortez, que era como la parte más izquierda en el fondo, o más progresista del Partido Demócrata. Y lo tomó Biden la costa.
pero es un programa muy diferente, son un polo opuesto, y eso claro. completamente, y eso es muy extraño. En general, uno en un país espera que haya estabilidad en las reglas del juego, y eso lo hemos conversado otras veces. Sí, sí. En un país se espera, o sea, para que un país sea invertible y que lleguen capitales, tiene que haber ciertas garantías de que las reglas del juego se van a mantener, y esto o sea, tienes opciones completamente polarizadas en el fondo, o sea, van en sentido opuesto. Claro. Entonces, como que es mucha la diferencia que implica una elección de Trump o una elección de Biden, en términos de estabilidad. Trump es una continuidad, era un poco del estilo americano de libre mercado, capitalismo, etcétera, etcétera. Muy pro eso. Y Biden es como más socialista. Y socialismo en Estados Unidos es curioso. Claro. Y que, a ver. No, que te iba a preguntar a Janer que. Y don Álvaro, le quiero dar el paso. ¿Se acuerda lo que nos dijo Janet hoy día en la tarde? Absolutamente. Me estoy adelantando un poco a Janet, pero déjame hacerlo, permíteme hacerlo. ¿Qué nos dijo don Álvaro hoy día en la tarde? Que yo estoy absolutamente impresionado, porque esto que está ocurriendo ahora no me lo esperaba, con la distancia que hay entre un candidato y otro. ¿Quién podría ser el motor del mundo si no es Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay estos problemas en la economía del principal motor económico del mundo hasta ahora, según el modelo que nos rige? Esa fue una pregunta bastante parecida y empezamos a especular. Lo primero que a mí me surge es, bueno, ¿y si no es Estados Unidos? ¿Quién empuja la economía del mundo? Europa Este, está confinado, los alemanes no pueden vender sus autos, en fin, hay harto. Y ahí hay, surgió hay un una tema, respuesta de Janet. hay un tema importante como para entender por qué Estados Unidos es el motor principal, no es el único, pero es el principal. Y es porque Estados Unidos construyó su demanda interna. ¿Okay? Construyó una demanda interna de gente con alto poder adquisitivo por distintos motivos. ¿No? Por las dos guerras mundiales partiendo que generaron mucho capital hacia Estados Unidos, y pudo construir una clase media muy potente, muy poderosa, que consume, ¿okay? Que consume mucho. Y obviamente es una nación también rica, por lo tanto también produce mucho. Entonces se consumen ellos mismos lo que producen, y aparte demandan del exterior. Por lo tanto son casi autosustentables, por decirlo de alguna manera, ¿okay? No dependen tanto del mundo exterior en el fondo para su desarrollo económico. Llegaron a ese estado de cosas. ¿Okay? Por lo tanto, Estados Unidos es el motor de consumo del mundo en general. ¿Por qué? Porque China siendo probablemente la próxima potencia mundial, todavía no tiene esa base de consumo interno tan potente. La tiene, obviamente, tiene mucho consumo interno, pero no llega a esos niveles de Estados Unidos. ¿Okay? Y su crecimiento ha sido en base a exportaciones, claramente. O sea, importa materias primas del mundo y las vende a Estados Unidos, entre otras partes, y bueno, a todo el mundo también. Pero es un modelo más, hasta el momento de exportación, está transitando hacia un modelo como el americano de consumo interno, que se autosustente. ¿Okay? Pero es básicamente eso, o sea, Estados Unidos es autosustentable y demanda del mundo, demanda en base a su consumo. Por ejemplo, Alemania es netamente exportador, y auto, imagínate ahora cómo están. Oh, qué es esa cuestión O maquinaria impresionante. industrial, pero ¿A quién le vendí hoy día? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo o sea, hace? ¿Cómo lo hace? el principal comprador era Inglaterra, y aparte del Brexit, aparte de estos tratados que tienen que generar, los tienen encerrados de nuevo. O sea, llevan encerrados 6 meses, 8 meses, nadie está consumiendo auto. Entonces, Estados Unidos es el motor del mundo, para todos los efectos prácticos. Y como motor del mundo, hasta ahora ha sido un 12 cilindros de 1000 caballos de 1000 HP en línea, que petróleo como chino. Y Biden y Trump propone mantener ese motor, digamos, o sea, con Claro, todo lo esa que máquina, va a tener libre esa máquina mercado. con ese.
y con 12 cilindros, en línea, ¡buah! En HP. Biden está diciendo, quiero cambiarlo por un híbrido. O O sea, sea, claro, quiere puede desacelerar ser el que sea, no, puede ser que sea bueno, puede ser que sea un motor mucho más eficiente, mucho más amigable con el medio ambiente y todo el tema. Y si no, pero, claro, y si no, y si no, y si no te da la potencia, y si se echa a perder en el camino, por eso es tan complicado. Puede ser que resulte, puede ser que sea un buen modelo. Pero el problema es que cuando tú cambias modelo, te da un salto de fe. ¿Sí? Porque Biden no está hablando de remodelar un poco el capitalismo y de hacerlo más eficiente en los términos actuales. No, está hablando de cambiarlo completo. Y eso es muy disruptivo, muy disruptivo. ¿Okay? Así es que las perspectivas son, si gana Trump, tenemos un par de años más probablemente de cierta estabilidad económica, no sé política, o geopolítica, pero económica al menos, sí, porque va a mantener las reglas de sigue en la inversión y misma todo, línea, sigue en la misma línea. y en la Oye, misma Janet, línea. ¿Mm? ya, ok, Oye, muchachos, antes de que vaya Juanma, solo comentar a esta hora, en tiempo real, ¿Mm? todos los portales informativos están ahí siguiendo el conteo de los Sí, votos y ya, ahora se ha dado vuelta un poquito el va tema Biden, sí, claro, entonces ahora va superando Biden a Donald Trump está muy por cerrado. 85-61. Así Sí, va, súper pero cerrado. faltan Y muchísimos fíjate que, lo, y votos por fíjate que los contar. mercados reaccionan, fíjate que los mercados reaccionan increíble, porque en el día subieron mucho, son 2% los americanos, y ahora estaban bajando. A medida que van saliendo los resultados, van bajando los futuros qué americanos. impresionante. Entonces, Oye, Jan, se mueven, se mueven. a propósito de eso, nosotros hoy día en la tarde estábamos conversando y tú me dijiste que el mercado, nos comentaste que estabas observando que el mercado de alguna u otra manera estaba dando un veredicto. Le puede apuntar o no, sobre todo como se está dando, vemos que está absolutamente líquido esto. Estaba Trump recién aventajando y hoy Está- día lo da vuelta Biden, pero es muy preliminar. Ahora el tema, ¿qué es lo que estaba viendo el mercado? Antes de, hay que decirlo que esto lo conversamos a las 5 de la tarde, pero ¿qué ha estado viendo durante estos días? Ahora, esto es tributario, ¿ah? Esto es más bien de dinero muy, como dice lo mismo, smart money, o muy inteligente. Esto es, a ver, cuando tú tienes un cambio de reglas del juego, alguien que te puede cambiar las reglas del juego, como es Biden, que está proponiendo cambio en la tributación, sobre todo en las ganancias de capitales, que lo mencioné en alguna parte de su... Ganancia de capitales es lo que gana en las acciones por aumento de Claro, precio. Eh, si, si sale Biden, ¿okay? Y asume como presidente el próximo año, las reglas del juego tendrían que cambiar, pero a partir del próximo año. O sea, el año fiscal que cierra este año todavía sigue con las reglas actuales. ¿Okay? ya, claro, Entonces, lo que uno esperaría es que la gente más sofisticada, cuando la que entiende lo que está pasando y lo que pasa con un cambio de reglas impositivas, empieza a salir este año para tomar las reglas fiscales de este año, las reglas de impuestos de este año, en términos de ganancias de capitales. Por lo tanto, uno claro. esperaría que empezaran a salir, si sale Biden, empezaran a salir no todos de una sola vez, pero sí antes de final de año. Sería como lógico. Me van a cambiar las reglas de impuestos. ¿Se acuerdan cuando en el caso de las casas, el IVA? Sí, sí, me acuerdo, absolutamente. La Sí. gente pero antes de que entrara en vigor la ley, las ventas de casas se dispararon. Absolutamente. Es una reacción natural, es una reacción natural de la gente. O sea, aprovechar antes de que aumente el costo, básicamente eso. Y es lo que deberíamos ver en el mercado si gana Biden es eso. Ante la incertidumbre, tal vez no lo aumentan, o el Senado es republicano, por lo tanto no le pasa esas leyes. Pero lo tienes que esperar a esa certeza en el fondo para que pudieran entrar a las acciones de nuevo. Eso uno esperaría de inversionistas más sofisticados y más institucionales, que son los que manejan la mayor cantidad de plata. Eso es lo que uno Ya, esperaría. ¿Ya? Así es que hay que esperar los resultados. Finalmente el mercado puede reaccionar de ciertas maneras, pero puede corregirlo al día siguiente, como el Brexit, que lo comentaba Gino la semana pasada. Los mercados dan por ganador al Remain, que es quedarse en Europa, y el Brexit ganó y
dijeron al tiro, la libra esterlina. Ya. Así que hay que esperar nomás, pero en general yo tendría a pensar que Biden es bajista para los mercados, al menos hasta diciembre o enero que asuma, hasta que se sepan lo que está pensando, o los demócratas, y Trump debería ser positivo para los mercados igualmente hasta enero, febrero. Aunque la ganada de Trump implica mucha violencia, parece, mucha sí, tú no has visto un dato. ¿Qué es lo que subió en Estados Unidos que a mí me sorprendió? Las ventas de armas han disparado gigante, además de las ventas de temas de protección de casa, en el fondo, para resguardar, igual que acá el 18 de octubre, lo mismo. Pero allá se dispararon, pero gigante, y la gente está esperando que la violencia no solamente sea ahora o previo a la elección, que ya estamos en ella, sino que después. Entonces, si sale Trump también podemos tener algo, pueden tener ellos algo muy parecido a nuestro 18 de octubre, post 18 de octubre. Eso están esperando. Claro, porque aquí en Twitter se ven algunos videos, pero no toda la comunidad, no toda la gente ha sido a Twitter, perdón. Recordemos que en algunas estadísticas nos podemos equivocar ya. Entre 1 millón y 1,5 millones de cuentas en Twitter. Facebook tiene 14 millones de cuentas en Chile. Y Facebook está validándolas, de hecho las que se repiten las elimina. Entonces, 14 millones, fíjate la masividad versus 1 millón, 1.200.000, 1,5 millones en Twitter. Entonces, ahí uno conoce la realidad que está pasando en Estados Unidos con los videos, qué sé yo, pero la gente lo desconoce, lo que tú nos contaste respecto de Filadelfia, si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde fue de Filadelfia, mataron a un, no sé si ni siquiera era protestante, era alguien que amenazó con cuchillo a un par de policías y se lanzó contra ellos y obviamente los policías le dispararon y quedó la grande con esa cuestión, o sea, quedó la crema. Y las imágenes que tuve, o sea, acá eran violentas, muy violentas lo que vimos, pero allá, o sea, el nivel de polarización y de violencia que hay, y además tienen armas, esa es la peor. Los tipos pueden portar armas y o sea, puede ser no sé si guerra civil, pero muy violenta las revueltas que se pueden dar. Está ganando. Ya, es un punto entonces cuando dices que Trump da estabilidad económica, porque sigue la misma línea, pero no necesariamente política o tranquilidad social. De hecho social, si gana Trump, probablemente va a ser muy duro el camino a Estados Unidos. Por la revuelta, de hecho, así lo están mostrando, efectivamente. Así lo están mostrando. Oye, muchachos, el tiempo, yo recurro mucho a esta frase, pero es que es verdad, el tiempo no perdona. El tiempo es oro, hay un programa. Oye, usted se anda arrancando del tiempo, eso es lo que pasa, Juan Marcelo. Después la gente se queja, ¿ves? Y dice que el programa es muy cortito. Oiga, el tiempo es oro muy bueno. ¿Qué recuerdos me trajo? Igual que maravilloso con los yumbitos, pero ya no me quiero cambiar de tema. Ayer me con la cara. No me baje el nivel al programa. Oye, muchachos. WTF te dice, WTF. Claro, what the fuck. No, ahora sacó uno nuevo en el blog que dice pero bueno, eso era básicamente por los que nada les importa, les ponen cuarentena y me acuerdo de una favorito, creo. Eso es impactante, eso de repente uno como que está en los Body Snatchers, como la película, que están invadidos los cuerpos por alienígenas porque no reaccionan ante nada, se pasó. O sea, te están encerrando, o sea, revoluciones, Y ahora que estamos desordenando esta pauta, aprovechemos de hacer la promoción del blog de AdJanner, pues por supuesto, porque todos los temas que aquí conversamos están detallados en extenso en este espacio de economía y finanzas alternativas. Usted únicamente entra en su buscador y escribe adjanner.blogspot.com. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a ver? El último post que publicó AdJanner hace un ratito nomás, que tiene que ver con lo que se espera para el dólar tras su desplome de este martes. Mucha gente siempre pregunta, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Y qué va a pasar con el dólar? Después del programa, vaya a darse una vuelta a janner.blogspot.com. Qué buena promoción, don Álvaro, ya espectacular. Como adicional es importante esto, también en la elección americana, no solamente presidente, están las elecciones de las cámaras. ¿Okay? Y obviamente el presidente es una parte súper importante, porque es súper presidencialista de Estados Unidos, pero también tiene que tener el respaldo de la
del Senado y ellos le llaman the House, que serían nuestros diputados. Tienen que tener respaldo, obviamente, las iniciativas de las dos cámaras, en el fondo, las dos partes del Senado y Congreso. Así es que también es súper importante eso. O sea, Trump y Biden es el plato principal, pero los otros probablemente sean hasta más importantes. Si los demócratas ganan el Senado y la Casa, en el fondo, House, tienen vía libre para toda y gana Biden. Ese es el sweep azul que llamaban los y cualquier otra combinación. Estaban apostando una tripleta algunos. Eso sería muy... De hecho, están bajando. Va ganando Biden, se nota. Van bajando los futuros. Increíble. En línea. Oye, muchachos, tenemos que ir a la sección que también es esperada del público querido don Álvaro. O sea, a pesar de que me la postergan una y otra vez, igual porfía, y va a aparecer hoy con un tema tremendamente interesante porque conecta con lo que decía Janer respecto de que Estados Unidos es el motor del mundo. ¿Y por qué conecta? Porque la moneda, la divisa de Estados Unidos es muy demandada. Bueno, fíjense lo que les va a comentar a Janer, pero primero con la introducción de esta. La única medida posible es reactivar la economía. O sea, no hay nada que compense el hecho de que las cosas vuelvan a funcionar en términos de trabajo, de mercado, de actividad económica. O sea, no hay nada que compense eso. Imagínate que con esto se van a inyectar 30 billones de dólares en nada, en 2 o 3 meses. Y en agosto no le hizo ni cosquilla, en septiembre ya se sintió un poco más, pero está por verse si fue algo circunstancial de septiembre. Y con el de octubre, con el IMASEC de octubre. Y ahora lo que van a inyectar probablemente sea la gente que está en el tramo que tiene más recursos, por lo tanto tampoco lo va a inyectar a la economía, probablemente lo va a sacar para la APB o para dejarlo fuera del sistema, pero no para inyectarlo a la economía. Entonces, no sé. Tampoco hay una reactivación total, porque no entra a circular finalmente. No, si finalmente lo que tiene que pasar es que la gente recupere la confianza en la economía, en el fondo, en el futuro, en que empieza a generar crédito, todo, que empiece a interactuar. Si sigue encerrado, no hay nada que compense eso, en términos de actividad económica. Eso es súper complicado. Y además está la variable de que te demoraste 40 años o sea, la velocidad de la palmera en hacer crecer un fondo de pensiones más o menos interesante, y finalmente en menos de un año podrías hacerlo desaparecer, así como vamos en la dinámica, porque mucha gente, algunos diputados decían, oye, perfecto, ya llegamos a un segundo retiro del 10%, por eso que era importante nosotros hablar de esta lógica sustentable del autopréstamo, que en marzo va a ir por un tercero, entonces ya estaban en esa lógica. No van a ir por un tercero. No creo. No creo, tal vez estoy súper equivocado, pero no creo, porque mucha parte, ya estoy entrando en el área política en el fondo, pero mucha parte del espectro político quiere cambiar el sistema por un reparto nacional en el fondo. Y para eso necesita los fondos que están en el fondo. Si siguen sacando el capital, si siguen sacando, obviamente se va a disminuir, tanto por la cantidad que retiras como por el impacto que pueda tener en las valorizaciones. Entonces se va a ir reduciendo. Yo creo que... Y el contraargumento, Janer, es que finalmente con este segundo retiro, si se va por todo, van a haber cerca de 4 millones de personas que van a quedar sin ahorro. Entonces van a quedar más o menos los que tienen un ahorro, un trabajo, que definitivamente eso es lo que estaban viendo en estadística. Entonces, ahí ¿qué haces con el resto? ¿Qué haces con el resto, con el que no queda sin nada? Y insisto, estamos en el primer tiempo. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? ¿Cómo ayuda a esa gente? Bueno, es una de las alertas que le levantan al gobierno, que falta ahí cintura, falta un plan, falta qué hacemos, abrimos la economía, lo hacemos de forma responsable. Esa es la única forma de hacerlo, hay que abrir la economía. O sea, no puedes compensar la actividad económica con bonos, porque es lo que pasa, es un tema de velocidad de dinero, pero también es monetario. Si no produces nada, inyectas dinero, ¿qué pasa con los precios? Al menos de los básicos, que es lo que vamos a ver después en el IVA. ¿Qué pasa con los básicos, que es lo que la gente necesita? Se disparan, porque la gente consume eso, el resto no, el resto se va a pique. Pero los básicos, ¿qué pasa? Es que levantaste un punto tremendamente importante, perdón que me ría, pero es que me llama la atención la declaración del ministro de Agricultura que dijo que el IPC
había subido por el hecho de que la Te gente pasaste, hoy, ¿no? en este contexto, estaba decidiendo comer de mejor calidad, de forma más exquisita de alguna u otra manera. Estoy jugando un sinónimo, pero la subida del IPC se debe a eso, Janet. Sí, nos volvimos todos veganos. Perdón, perdón. Pero, ¿qué te parece ese tipo de declaraciones? Porque dijo, tú venías desarrollando toda una teoría que decía, oye, va a haber deflación, pero va a haber inflación en lo que es absolutamente, estrictamente necesario. La gente evidentemente también hay una destrucción de oferta, porque tú Más que nada eso. tienes un problema. Más que nada eso. Explícalo mejor tú, Janet. Desde marzo veníamos comentando que lo que era esperable es que hubiese una deflación de precios, o sea, que el dinero se valorizara, Claro. pero que en los básicos, en los productos básicos que mantienen la demanda en el fondo, porque el alimento tienes que seguir comiendo, la ropa necesaria tienes que seguir consumiéndola, etcétera, etcétera. El transporte, a pesar de que bajó mucho obviamente por el bicho, pero las cosas básicas vas a tener que seguir consumiéndolas. Claro. Y mi impresión, insisto, lo conversamos desde el principio de esta cuestión, es que esto de encierro independiente, que no quieras producirlo, va a generar mucha destrucción de oferta. ¿Okay? Claro. O sea, en términos de la cadena logística, abastecimiento, la producción, el procesamiento. Entonces, era muy previsible que tuviéramos esa simetría entre oferta y demanda en algún punto, que era cuando se abrieran las cosas. Y la gente estaba demandando lo que siempre demanda, pero la oferta probablemente no está ahí. Claro. Y eso es muy peligroso. Y es porque también, insisto, lo habíamos comentado desde hace mucho tiempo, se veía venir. Y que un lector dijo, o sea, si realmente tienen claro que hay una destrucción de oferta, no dirían que existe. Probablemente, probablemente, pero tendrías que estar haciendo algo para eso. O sea, tendríamos que estar viendo acciones tendientes a recuperar la oferta destruida en los sectores más de mayor producción. Y hasta donde yo pueda ver, no existe eso. Y no es algo, no es un fenómeno solamente local. Los precios de los alimentos, de los commodities se llaman softs. Los soft, ¿Cómo se llama? soft, como suave en inglés. Okay, los soft. Okay. Los softs. Es un talentazo. Es impresionante, es nuestra Super Holly. Super Holly. No se dice, claro. Eso están subiendo en todo el mundo, ¿okay? No a niveles récord todavía, pero van en trayectoria. Entonces es muy preocupante porque es un fenómeno mundial, no solamente acá. Pero deberíamos estar preocupándonos de eso y me resulta muy perturbador que el ministro y el gobierno que están encargados de hecho, eso deberían estar viendo cuáles son la oferta, la producción del tema en contraste con la demanda. Deberían estar tomando medidas, no sé cuáles, en el fondo, y reactivar, incentivar, subvencionar, pero estar produciendo alimentos es finalmente lo más básico. Claro. Y se nota que en el fondo eso es lo que tiene la simetría de oferta-demanda, porque subieron los precios y vienen subiendo, no es el primer mes, ya está desde abril-mayo probablemente está ese fenómeno. Sí. Claro, absolutamente. Oye, Janet y don Álvaro, ¿me puede leer de qué se trata este tema de la nueva vacuna, querido amigo? Porque el tema de los mercados llamó la atención. Con Joe Biden y las implicancias de sus programas económicos para Estados Unidos y el resto del mundo. Porque se le dio un panorama oscuro a Janet, así pero primero tiene que cantar la gorda, como dicen en la obra. A ver, ¿qué significa ¿Cómo eso? es eso? ¿No había escuchado nunca Five Ladies? ¿No? ¿En serio? No. Cantar la gorda, ¿a quién se referirá? Yo conozco a la Paquita, la del barrio, que tiene un tema muy bueno, pero no sé si es eso. A ver, Juanmar, tu experiencia. Cantar la gorda, ¿a qué se refiere eso? No, en serio no lo había escuchado nunca. No termina hasta que la gorda canta, o Fat Lady Sing, y es como cuando las óperas terminaban, cantaba las, no sé si es soprano o tenor, no sé. Ella, claro, debe ser una soprano. La que canta al final, la gorda y era tenor o soprano. Ahí está, nos falta no, soprano, sí. No termina hasta que la gorda canta, ese es el refrán, o Fat Lady Sing, que es relacionado a la ópera. No es nada ofensivo. Todos los días aprendemos algo nuevo. Claro. ¿Cuándo termina esto?
en rigor, cuando terminan las elecciones, cuando para los que es un poco raro el sistema eleccionario norteamericano, tampoco que sea especialista, pero finalmente cuando veíamos las elecciones en Estados Unidos, salían los electores de cada estado. O sea, no es una votación directa como acá, que tú votas por el presidente o por el Congreso y se cuentan los votos para ese personaje, que no, acá se vota por los electores del partido, y los electores del partido votan a mediados de diciembre, creo que el 14, por lo que se supone representan como partido. O sea, si tomaste todos los electores, por ejemplo, de California, que deben ser unos 3, no recuerdo bien, pero como 30, se supone, y ganó el Estado Demócrata, se supone que todos esos 30 van a votar por el demócrata, que es Biden. En la elección pasada, cuando ganó Trump, los demócratas, los más partidos de los demócratas le pedían a los electores republicanos que votaran por Hillary Clinton. O sea, eso, obviamente. Pero no hay ninguna obligación, o sea, los electores pueden votar por quien quiera, se entiende que van a votar por su partido, en el fondo, pero no hay ninguna obligación. Y además, Trump, que yo creo que es lo más complicado eso. Trump obviamente está cuestionando los resultados. Claro. Así que de hecho publicó un Twitter más de todos los que ha publicado diciendo que nosotros vamos a ganar, básicamente. Sigue ahí en carrera. Qué impresionante, porque le genera una incertidumbre hasta el día de hoy, a pesar de que los medios tradicionales, que básicamente le están dando vuelta a la espalda de forma impresionante, hasta Fox está en contra. Hasta Fox eso fue. Hasta Fox dijo ya, yo me libero las cadenas de Donald Trump, y la gente finalmente, impresionante la cantidad de memes, toda esta cultura pop que se está desarrollando, uno definitivamente ve que se asumió que sale de la Casa Blanca y sketch está lleno por todos lados, pero él no, sigue ahí impertérrito, que es la palabra que hoy día ocupamos, querido amigo don Álvaro en la tarde, y a él no le pasa nada, está ahí pendiente, yo voy a pelear hasta la última, voy a llevar esto a tribunales. Impresionante, Adjaner, finalmente como... Pero los republicanos lo han respaldado completamente. O sea, uno esperaba que los republicanos, que son bastante más tipo desborde acá probablemente, son más suavecitos y más moderados, más del establishment en el fondo, no pertenecen al establishment, por lo tanto quieren mantener ese juego, ¿no? Claro, no desordenar tanto el panorama. Pero lo respaldaron bastante, lo respaldó el representante del Senado, el presidente del Senado, ¿ya? Y que es Mitch McConnell, creo que es como debe ser el republicano más poderoso probablemente, más que Trump. Por ahí leí ese comentario, no sé si en político, que es un medio americano especializado en política, y lo respaldó. O sea, dijo, ok, Trump tiene el perfecto derecho de colocar todos los recursos necesarios para investigar en el fondo, y que sea limpio. Y también lo respaldó el fiscal general. Dijo que Trump tenía el perfecto derecho de colocar todos los recursos judiciales hasta el 14 de diciembre. Hasta ahí tiene plazo Trump para demostrar... que hubo fraude, si es que finalmente es como lo dice, ¿no? Eso es lo más complicado, yo creo, porque podría haber pasado como sucedió en las elecciones de Gore con Bush, que también pasó esto, y muchos dicen que hubo robo ahí, que pasó lo mismo, en el fondo votaron muerte y todo el cuento. Pero Al Gore pidió recuento, en el fondo, ¿okay? O Bush, no sé quién iba perdiendo, al final se lo pasaron a Bush, pero se pidió recuento, en el fondo, y concedieron, ¿okay? Con los recuentos concedieron. Claro. También hay una disputa de que Nixon con Kennedy también hubo robo de Kennedy, o del Partido Demócrata que representaba a Kennedy. Pero lo más complicado es que nadie nunca, y Trump lo dijo, nadie nunca había dicho que el presidente en ejercicio que le habían robado la elección. Esto no había pasado nunca en mi memoria, al menos no está. Y eso es súper complicado. Eso yo creo que es lo más complicado de esta semana en términos generales, más que el tema de Pfizer que puede iludirse. Es muy complicado, que es muy estructural. Que Trump diga que le robaron significa que 50% que votó por Trump piensa que le robaron. ¿Okay? Y que el 50% de la gente en Estados Unidos, el 50% de los electores piensa que el sistema, o que no puede confiar en el sistema de elección, que es el más importante probablemente que tienen un sistema democrático, igual nosotros.
Claro, Es porque increíble, o sea, yo no tengo memoria, por ejemplo, acá de que en el último plebiscito, 80-20, yo no recuerdo, tal vez sí, pero yo no lo vi. Nadie se quejó de que hubo robo, de que hubo narcotráfico. No, fue muy limpio, muy transparente y súper rápido. claro. Y yo no tengo memoria de que alguien haya dicho que le han robado las elecciones hacia atrás, que votó poca gente, que no es representativa la elección. Esos son otros temas, pero que hubo robo en la elección, o sea, que hubo fraude, aquí en Chile, nunca, no me acuerdo. No tengo memoria. Eso, Mira, no quiero echarme ningún candidato encima, así que el nombre no voy a dar, pero habían algunos candidatos más tirados hacia la derecha que trataron de deslizar algo por el estilo, pero tal cual como tú dices y entiendes bien el acá, tema. el plebiscito. No en el plebiscito, en las anteriores, tal cual como tú dices, no prende, No, no es nada. un discurso que, vamos a decir, filtre en la lógica de chilena. Aquí finalmente tenemos los resultados a las 10 de la noche, 9 de la noche, la Perfecto. gente vota, todo sea impecable, el último plebiscito fue extraordinario, la gente votó, nosotros hicimos una transmisión en la noche y uno está claro en el mismo día de los resultados. Sí, finalmente esto nosotros no estamos acostumbrados. ¿Cuánto llevamos? 6, 7, 8 días desde la elección. O sea, ya dieron como ganadora a Biden, pero todavía está Pero los enredado medios, el proceso. Pero los medios, Los los medios, hay que medios, los recordar, medios, hay que recordar, no la Corte Suprema, que es el buen que dice, punto. ok, Los claro, no, medios. pero hay que recordar la dificultad que tiene esta elección en particular, porque además incluye el voto por correo. Es claro. mucho más difícil de contabilizar porque habían estados Mm. que podían contar desde mucho antes que cerraran las mesas, pero Un mes sin embargo antes. la gran mayoría no podía hacer eso, entonces tenía que esperar a que cerraran las mesas. Y en esta elección votó muchísima gente. El Entonces récord, récord el turnout le conteo llamaron. Biden. efectivamente es muy, muy lento. Además vota la gente que está en el extranjero. Entonces ahí la coordinación, la verdad, es bien, bien difícil. O sea, está claro que fue muy parejo, fue 50-50 por todos los efectos prácticos. Y obviamente iban a haber estos desacuerdos de conteo, que iban a exigir nuevos conteos, pero que el presidente en ejercicio de que le robaron la elección es algo que yo no... Estamos hablando de un país desarrollado, de la potencia mundial. O sea, muy complicado esto porque te pones al nivel de, en términos de confianza de gobierno, te pones al nivel de, no sé, Argentina, que ya la Claro. gente no confía en su gobierno, tal vez por otras razones, pero en el fondo no confía en las instituciones. Y imagínate que 50, que 70 millones de americanos votantes, y obviamente sus familias, o los cercanos, a pesar de que las familias también dirían, dicen, no, yo no confío en el sistema eleccionario, en el sistema democrático, seguramente esa es la esencia del sistema democrático americano, no confío en el sistema democrático americano. Claro, la señal que da es compleja. Oye, Es a Janet, ya extremadamente complejo. atendiendo un poco al desarrollo del tema, ¿qué opinas respecto de que la Fed advierte que los activos se enfrentan a grandes caídas si el virus no se controla? Y a propósito de que Biden dice, oye muchacho, da lo mismo si tú eres republicano, si eres demócrata, por favor, ocupen mascarilla, Vamos, así como vamos. Janet, ¿eh? Ocupen mascarilla. Claro, transparente. Vamos a Biden, porque yo supongo que va a salir Biden, ¿okay? Va a quedar Biden como presidente. No creo que le alcance a Trump los cuestionamientos de los estados que están ahí como en disputa, no creo. Pero hay que esperar a los electores, a que voten finalmente los electores y que decida la Corte Suprema. Ese es el final. Que cuando pasa eso, ya está el presidente, Estamos por quien sea. finiquitados. Claro, ahí está, es constitucional. Y eso pasa a mediados de diciembre. Claro, que cante la gorda en el fondo, como todos Que sabemos. cante, que cante la gorda. Ya. Y ahí canta. Supongamos que sale. Oye, supongamos, encontré la imagen, Juanma, si a lo mejor la puedes compartir en pantalla para que la gente sepa lo que que estamos cante la gorda. conversando respecto, claro, porque está súper buena la explicación. Si la Ah, tienes ya, por ya, ahí ya. y Ya, ya. puedes compartir en pantalla y ahí hacemos solo esa explicación Ya, y perfecto, seguimos. perfecto. Oye, perdón que haya interrumpido así a Janet, pero hay mucha gente que, a propósito de lo que tú estás explicando ahora, ¿Mm? eh, está preguntando, es una pregunta que salta de inmediato. ¿Mm? Oye, ¿conviene comprar dólares ahora?
¿Pero para qué? Eso lo hemos discutido siempre. ¿Para qué? ¿Para especular o para preservar tu valor de dinero? Si es para preservar tu valor de dinero, y lo hemos conversado, por el momento te conviene tenerlo en pesos, porque el peso se está apreciando salvo las cosas esenciales, alimentos, temas. Si es para especular, el dólar en el agregado general viene, no solo aquí, en todo el mundo, viene en una tendencia bajada desde junio probablemente. Y yo no apostaría por tener una tendencia tan fuerte, ¿no? Porque son barras semanales. Ahora estoy hablando de análisis técnico, fundamentales. En fundamentales, veamos qué es el programa de Biden. Y ahí nos metemos a Biden, ¿okay? Para que la gente se haga una idea de qué puede hacer con los dólares. Oye, El dólar viene en bajada, en todo caso, el DXY, el dólar index viene en bajada. Así es que no convendría invertir en dólares, ¿no? Por ese solo hecho. ya, Muchas gracias por el... entonces les comparto la imagen para que hagamos este paréntesis y expliquemos a la gente. Mira, ahí usted, don Álvaro, usted me lo pidió. Claro, pues no, que Janer decía que teníamos que echar mano a este dicho, y lo traía del inglés, donde del Fat Lady Sings decía, y dice, traducción del inglés, no terminará hasta que la gorda cante, tal cual como dijo. Eso significa que es un coloquialismo que a menudo se usa como proverbio, y significa que uno no puede presumir saber el resultado de un evento que todavía está en progreso. Más específicamente, la frase se usa cuando una situación se acerca a su conclusión. Hasta que Qué la gorda cante. maravilloso, qué maravilloso. Notable. Este es el momento cultural del Live de Janet. Maravilloso, muchachos. Maravilloso. Oye, estábamos para que no quitarle tiempo a nuestro querido Janet. Ya, ok, para la gente que estaba preguntando por el dólar viene en bajada en términos del dólar index, ¿okay? Desde junio más o menos. Y en Chile también, independiente de que se ha pegado unos saltos, pero viene en bajada también. Partimos de 800 y algo y estamos en 755, se día creo, en el aftermarket, 754. Así es que viene en bajada, claramente. Entonces, si quieren agarrarlo en el fondo, quieren tomarlo para una subida general. Veamos lo que pasa con Biden. Porque Biden, el programa de Biden de gobierno, lo conversamos un poco someramente la semana pasada, tiene, suponiendo que sale y que va a explicitar en el fondo los puntos del programa económico, no lo ha hecho todavía, ha hablado como generalidades, uno puede suponer cosas. Lo primero que dijo es que iba a aplastar junto con Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, el equivalente a Cámara de Diputados que es la House de allá, que es muy poderosa allá. Y entre Biden y Pelosi han dicho que van a aplastar el bicho. Que van a aplastar el bicho. Van a aplastar el bicho. Tenemos que aplastar al bicho. Y en conjunto, Pelosi particularmente dijo que en conjunto con aplastar al bicho van a darle a los trabajadores americanos, las ayudas monetarias necesarias para que puedan, en el fondo, sobrellevar estos eventos. Proceso, claro. Eso están diciendo que los van a encerrar, ¿no? O sea, aplastar al bicho, encerrarlo, no se me ocurre otra forma de aplastarlo, porque no hay vacuna, tampoco con test no lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Una lógica muy europea, es una lógica muy europea lo que están haciendo los europeos. Lo que están haciendo, lo que propone, o uno supone que propone Biden, es la lógica europea de encerrar a todos y detener la expansión o la proliferación. ¿Sí? Y darle a la gente el dinero necesario para que soporte esos encierros. Eso es lo que uno interpreta de eso. ¿Sí? Como una renta garantizada mínima, una cosa así. Un ingreso mínimo, claro. En Inglaterra creo que era 80% del ingreso percibido por los trabajadores hasta ese momento. Wow. Entonces ese es como el esquema general para el bicho, en el fondo, que van a encerrar a todos, o van a aplastar al bicho, uno interpreta que es la forma, y les van a pasar dinero para pasar esos momentos. Se van a alinear con el Acuerdo de París, en el fondo, que tiene que ver con las emisiones. Ellos, insisto, uno lo interpreta de esa manera, que van a entrar en la agenda más de eliminar energías fósiles
y Claro. probar con energías verdes, que obviamente aplasta, entre otros, a los camioneros en Estados Unidos. De hecho, se estaba formando un movimiento para un paro de camioneros general en Estados Unidos. Y eso no lo han escuchado. Pero lo aplastan, pues aplastan al movimiento porque les van a colocar impuestos, les van a colocar impuestos, que eso en el fondo es la forma de enfrentar el tema del carbono, así lo están pensando. Colocar impuestos a las actividades que emiten carbono, obviamente los transportes. Qué heavy esto de que habla de los camioneros, porque el poder de los camioneros, de hecho, se ven en algunas películas, la última de Scorsese, creo que, no me acuerdo el nombre, habla y muestra históricamente cuál es el real poder de los camioneros. Entonces, imagínate Pero ahí regionales, eso eran sindicatos. El irlandés se llama esa película. Pero eran sindicatos regionales, pero aquí están hablando de un paro generalizado en Estados Unidos. Wow. Eso no lo había escuchado. Los que se nombran ahí son obviamente sindicatos corruptos, pero controlados por la mafia, pero de parte específica, por ejemplo en Nueva York, Esto sería generalizado. Generalizado, y eso, Wow. eso es ya más un tema más, no es de mafia en el fondo, es porque los tipos están protestando porque los van a reventar impuestos, básicamente. O sea, eso es. Y después lo vamos a ver con California, con Los Ángeles. Esa es como la primera parte. Uno entiende que van a encerrar a todos para aplacar al bicho, para aplastar al bicho, le van a pasar ingresos mínimos, van a entrar al pacto, al acuerdo de París para bajar las emisiones y por ende van a colocar muchos impuestos a la emisión de combustibles fósiles. Y eso es radicalmente opuesto al estilo americano hasta ahora. Lo conversamos la semana pasada. Trump, te gusta, no, te caiga bien, te caiga mal, te caiga como la reverenda. Pero su propuesta era mantener el estilo americano, en el fondo pro negocios, pro emprendimiento, pro consumir combustibles fósiles, para que te da ahí por el fondo. Y llega este otro presidente que te propone una cosa completamente diferente, no es que sea un poco, Cambia el eje. completamente diferente. La pregunta que hicimos la semana pasada, ¿y no resulta? ¿Qué pasa? Porque Estados Unidos es el motor del mundo, le gusta también a quien le guste, es el motor principal del mundo. Y lo vas a detener. Lo vas a detener y ¿quién consume? ¿Quién mueve el mundo? Ya, y ese análisis Ahora, finalmente como internacional, ¿ah? Pero si me permití llevarte a lo local, porque no quiero que se nos quede fuera de pauta, pero mira esto, gigante alemana que produce conocidas marcas de crema a nivel mundial anuncia el cierre de su planta en Chile para hacer la conexión ahí. Si estamos cambiando el eje en Estados Unidos, ¿por qué se están yendo las empresas de acá? ¿Qué pasa, Janet? Mi interpretación, ¿okay? Mucha gente comenta el tema de la productividad, que es cierto. O sea, tú tienes que ser más productivo como país, ¿ya? Para poder atraer capitales. Y también tienes que bajar los impuestos. Obviamente para ser atractivo para un país, para que lleguen capitales nuevos. ¿Okay? Claro. Pero los capitales extranjeros, hay que recordar esto, ven todo en dólares. ¿Okay? Todos sus costos, toda su estructura de costos y toda su estructura de ingresos la ven en dólares. Entonces Chile hoy día, hace un año, al principio del estallido, pasó a ser muy barato. ¿Ok? ¿Sí? Claro, sí. Muy barato. Por lo tanto, nadie se iba. Yo recuerdo que no habían empresas que estaban quebrando, sí, obviamente, pero eran más locales, pero empresas internacionales, no. Pero al empezar el tema del bicho y empezar la revuelta en otros lados, ya empezaste a no tener esa competitividad en el fondo del tipo de cambio. El tipo de cambio ha venido bajando. Por lo tanto, tú te estás haciendo caro solamente por efecto del tipo de cambio en relación a otros países. ¿Ya? Y lo que yo interpreto es que eso es lo que está pasando en el fondo. O sea, porque no dejas de ser competitivo en 3 meses o 4 meses. Las estructuras de las empresas, sobre todo las internacionales, tienen estructuras muy estandarizadas. O sea, claro, un McDonald's funciona aquí igual que en China, que en Tailandia, que en Estados Unidos, que en Holanda, que en Austria. ¿Okay? Tienen los mismos parámetros relativamente. ¿Ya? Una empresa internacional con equipamientos de Alemania o japonés va a tener más o menos los mismos desempeños en la medida en que pueda reclutar adecuadamente y entrenar. Por lo tanto, no es eso lo que está pasando. O sea, yo no lo interpreto así. Yo he visto plantas
en Chile, con chilenos, pero con cultura o con procedimiento, más que cultura extranjero, y funcionan relojitos. Claro. La Unilever, por ejemplo. Unilever tenía programas de eficiencia, y eran unas máquinas, pero si no te da el costo en términos internacionales, estáis frito. Entonces, no está... ¿Qué es lo que les pasó a los... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la crisis asiática? Cuando empezaron a ingresar flujos y empezaron a aumentar su tipo de cambio, exactamente lo mismo, por otras razones, pero exactamente lo mismo. ¿Okay? Pierden la competitividad. Entonces es súper complicado, estamos en una situación súper compleja. Y enganchando con lo de Biden, su programa, aparte de endeudar en 7 trillones de dólares, aparte de todo lo que dijimos antes, quieren endeudar en 7 trillones de dólares a Estados Unidos para financiar todos los programas sociales que quieren hacer. Y es bastante socialista lo que quieren hacer en Estados Unidos. Y eso debería mermar no sé si el estatus de reserva del dólar, pero al menos su valor. ¿Okay? Y los bonos. Los bonos americanos también deberían sufrir mucho con Biden. Obviamente se están imprimiendo 7 trillones de dólares. Claro. Y te vas a una economía más socialista, en el fondo, no que pretende incentivar la inversión. Ya no es tan atractivo Estados Unidos. Entonces, ojo ahí con eso. Puede ser un giro muy... El programa de Biden, pero también la falta de confianza de muchos de los americanos, la mitad, de hecho, en las instituciones democráticas, por esto de Trump, me robaron, es un bombazo nuclear a la confianza, de verdad que eso es muy heavy, es ponerte al nivel de Argentina. Y si tú lo prolongas mucho... No, es complicado.